Y listo. Ahora sí. Comienza. Buenas tardes, hermanos y amigos. Damos gracias al Señor por estar acá nuevamente y poder presentar este mensaje llamado Evangelio. El Evangelio, en sencillas palabras, es un mensaje acerca de Dios, de lo que Dios ha hecho a favor de la humanidad, a favor nuestro, a través de la persona y la obra de Cristo. El mensaje es una buena noticia que tiene que ver con Dios, lo que Él ha hecho con nosotros, a nuestro favor, lo que Él ha hecho para nosotros a nuestro favor a través de la persona y obra de Jesucristo. Pero jamás nosotros vamos a comprender y vamos a saber este mensaje si no conocemos quién es Dios y qué hemos hecho nosotros a Dios y en qué condiciones nos encontramos ante Dios. Para la predicación del Evangelio, vamos a Efesios, capítulo 2, del verso 1 al 5, y lo saltaremos del 8, 9 y 10. Efesios, capítulo 2. Comienza el pasaje diciendo: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos. Este pasaje bíblico comienza: Él os dio vida. Él. ¿Quién es Él? Es Dios. Es aquel que creó los cielos, la tierra y el mar. El que nos da lluvia para que hayan tiempos fructíferos y así llenar de sustento y alegría nuestros corazones. Dios, el creador, el que nos da aliento y vida, el que no habita en templos hechos por manos de hombre y no es honrado por manos de hombre, como que si Él necesitase algo de nosotros, del hombre. Él es el que da aliento y vida a todo ser, en cualquier plano, sea animal, vegetal, angelical o en el plano humano. Él es el que da vida. Y Él dice aquí: os dio vida. A vosotros, le está hablando aquí a los efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Aquí habla de muerte y habla de vida. Pero no es la muerte que conocemos, la muerte física. Porque las Escrituras nos hablan varios tipos de muerte. Podemos decir que nos habla de 3 muertes. Y la palabra muerte significa en la Biblia separación. Es un estado en que se encuentra el hombre. Es decir, hay 3 separaciones. La muerte física es una separación. Y para poder entender la muerte física, tenemos que comprender de qué estamos hechos, de qué nos hizo Dios, y nos dice que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo lo llama un tabernáculo terrestre, una morada. Corintios 5, primera de Corintios.
Le habla allí a los creyentes. Sabemos que esta morada, dice, este tabernáculo terrestre, si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Ese es el cuerpo. Y dentro del cuerpo habita en nuestra alma, el ser. Y cuando la persona muere físicamente, el alma parte, el alma abandona el cuerpo. Si es creyente, ha creído en el Evangelio, partirá a la presencia del Señor. Su cuerpo irá al sepulcro. Pero si la persona no creyó en el Evangelio, su cuerpo irá al cementerio igualmente, pero su alma irá a un lugar de tormento. Para luego más adelante resucitar el que no ha creído en Cristo, también los creyentes, pero el que no ha creído en Cristo resucitará para enfrentar un juicio, que lo encontramos en Apocalipsis 20:11, el gran trono blanco, para oír la sentencia dictada por el juez. Y dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Apocalipsis 14:15. Apocalipsis 21, versículo 8 también. Los cobardes, los afeminados, ¿cierto? Todo eso dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Apocalipsis se repite una y otra vez esta muerte, la muerte segunda. Es decir, la eterna separación del hombre de su creador, de todo bien de Dios. Y ahí ese hombre, esa mujer, pasará la eternidad. Y estará consciente para recibir el castigo que merecen sus hechos. Pero aquí en Efesio no es la muerte física ni es la muerte segunda, sino es la muerte que nosotros le llamamos la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación del hombre de su Dios. Del hombre de su Dios. Hay una separación. No hay comunión entre Dios y el hombre. Esa es la muerte espiritual. Nosotros a veces usamos esta palabra muerte cuando se rompe algo, ¿verdad? Ya sea un matrimonio, se rompe una amistad. Algo pasó y se rompió esta amistad. Ya decimos, esto está muerto, ya no hay compañerismo. Y aquí dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Entonces, algo ha pasado que se ha roto esta comunión con Dios. Y dice aquí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. La vida es contrario a la muerte. La vida es tener comunión con el Creador. Él lo dio vida cuando está muerto. El hombre no tenía comunión con Dios, ¿verdad? Y ahora el hombre recibe comunión, puede tener comunión con Dios, pero tiene que recibir vida, la vida. Entonces, y aquí dice, en delitos y pecado. Es decir, el pecado hace que el hombre pierda la comunión con su Creador, se separe de su Creador, no haya compañerismo con su Creador. Y nosotros podemos ir a Adán. ¿Qué pasó con Adán? Adán desobedeció a Dios. Una pequeña mancha en su historial le costó la separación de Dios. Porque el pecado trae grandes consecuencias, terribles consecuencias. Trae la separación de nuestro Dios. El hombre pierde la comunión. Desobedecer a Dios es darle la espalda a Dios, es rebelarse contra Él. Y entonces Dios toma a Adán y lo echa de su presencia y cierra la entrada a su presencia. Podemos decir, el huerto allí, ¿verdad? El cielo, porque el cielo es porque Dios está allí. Entonces, y las Escrituras enseñan, por cuanto todos pecaron, eso le incluye a usted que está escuchando, y me incluye a mí.
todos, grandes y pequeños, no importa lo religioso que usted sea. Todos pecaron, está incluido usted y yo, y todos están destituidos, separados de la presencia y gloria de Dios. Es decir, no hay comunión con Dios. La causa es el pecado, nuestro pecado, su pecado. Las Escrituras enseñan que somos pecadores, que Dios es santo, no tolera ni la más mínima sombra de pecado, recuerda Adán, y Dios es justo, tiene que condenar al pecador, al infractor, por causa del pecado. Tiene que condenarlo. Y la condena es terrible. Pensemos en los tiempos de Noé. La condenación es el enojo de Dios, la ira de Dios. Es recibir el enojo, la ira de Dios. En los tiempos de Noé, la ira de Dios cayó sobre los pecadores. En Sodoma, fuego y azufre. Una de las tribus de Israel se rebeló contra Dios y Dios partió la tierra y se los tragó vivos. Egipto desafió el poder de Dios y Dios envió plaga y la tierra se llenó de muerte. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es justo. Y nosotros, pecadores. Y Él no tolera nuestro pecado. Y el pecado debe ser condenado, porque la paga del pecado es muerte. Yo debo morir, usted debe morir, bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Estar muerto, estar separado de Dios, bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios. Y también la palabra muerte, cuando la persona muere, nosotros también usamos la palabra muerte cuando algo se echa a perder, ¿verdad? Usted tiene un celular en su cartera, lo anda trayendo para allá y para, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese celular se echa a perder? Ya no sirve. No cumple el propósito por el cual usted lo ha comprado. Usted puede decir, este celular ya no sirve, está muerto, ¿verdad? Es inútil. También la Biblia nos enseña que cuando el pecado entra en nosotros, entra en el hombre no solo está separado de Dios, sino que también el hombre es inútil, está muerto. Aun cuando usted puede ser muy útil en su trabajo, en su ciudad, pero es inútil en cuanto al propósito por la cual Dios lo creó. Todos se hicieron inútiles, dice el apóstol a los romanos. Todos se hicieron inútiles. Le incluye a usted y a mí. Así que no importa los diplomas que tenga colgados, los triunfos que usted tenga, para Dios usted está muerto. No hay comunión, no sirve para eso. Está muerto. ¿Y qué hace el hombre cuando su celular se pierde? Ya no tiene la cartera, ¿verdad? Por ahí. ¿Por qué no sirve? ¿Qué pasó con Adán cuando pecó? Salió por afuera. ¿Por qué? Porque perdió el propósito por la cual. ¿Y qué pasa con el celular? Tiene dos destinos. Echarlo a la basura, ¿verdad? Para luego ser quemado. O se manda a arreglar. Y si se manda a arreglar, ahora este celular, por así decir, tiene vida. Es útil, ¿verdad? Y lo anda trayendo al ladito suyo. Porque es útil, le sirve. Las Escrituras enseñan que cuando nosotros recibimos vida, somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, es decir, para el propósito por el cual Dios nos hizo. Una persona que está muerta está separada de Dios y es inútil al propósito por el cual Dios lo creó. Una persona que ha recibido vida es una persona que está en Cristo, que es nueva creación, creada en Cristo Jesús. Y las Escrituras
dicen acerca del creyente, de nosotros, los que hemos creído en Cristo, que somos instrumentos para honrar a Dios. Para honrar a Dios. Instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que si usted dice que está en Cristo, tiene que examinar su vida. ¿Es un instrumento para honra, santificado, apartado por Dios para buenas obras? ¿Está dispuesto para buenas obras? Si no es así, tiene que examinar su vida. El creyente es un instrumento para honra. Está dispuesto para lo cual Dios lo ha creado. Pero el que no, está muerto. Está separado de Dios. Y una de las formas y una de las maneras, de las evidencias que estábamos muertos y en aquella persona que está muerta aún no ha venido a Cristo, dice aquí, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Una persona muerta sigue la corriente de este mundo. Piensa como este mundo piensa, corre tras las cosas que el mundo corre, valora lo que el mundo valora y solo piensa, como dice el apóstol en otro pasaje, su Dios es el vientre, solo piensa en lo terrenal. Una de las evidencias que el hombre sigue muerto y que nosotros estábamos muertos es que estamos influenciados por este mundo. Toda nuestra vida estaba influenciada por este mundo, por este sistema, esta forma de vida contraria a Dios y a su palabra. Nosotros estamos influenciados por este mundo, enamorados por el espíritu de este mundo que se caracteriza por la codicia, por la vanidad, por la idolatría, la sensualidad, la falta de perdón, no respetar a sus padres. Nosotros que estábamos muertos, estamos influenciados por la corriente de este mundo, por este mundo que aprecia todo aquello que es contrario a Dios, que valora todo aquello que es contrario a la santidad, a la justicia, a la bondad, a la humildad. Y vivir de esta manera es no vivir conforme al propósito de Dios, sino que es vivir conforme al diablo. Miren lo que sigue el pasaje. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme a Satanás. Unos hombres, los religiosos, en el tiempo del Señor, se acercaron al Señor y le dijeron, tenemos un Padre que es Dios. Estoy citando Romanos, o sea, Juan 8, 41 al 44, lo pueden leer. Tenemos un Padre que es Dios. El Señor dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amarías, dijo él. Me amarías. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué dice el texto aquí? Conforme al deseo. Vivir de esta manera es vivir conforme al diablo. El espíritu que opera, dice, en los hijos de desobediencia. Es decir, aquí nos dice que es el Señor acerca de Satanás, que él tiene poder. Hay un poder de Satanás sobre los hombres, que ejerce sobre los hombres. Pero ese poder que tiene Satanás es regulado, es controlado por el poder de Dios. Todo lo que Satanás hace con el poder que se le ha sido otorgado es regulado por el poder de Dios.
Pero no debemos ignorar el poder que tiene Satanás. Satanás dice que tiene enceguecido a los incrédulos. Los tiene enceguecido para que ellos no puedan ver a Cristo. Segunda de Corintios 4:4, el Dios de este siglo dice, ha enceguecido a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. El Evangelio nos habla de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios quiere abrir nuestro entendimiento, tu entendimiento, para que veamos nosotros la gloria de Dios en la faz de Cristo, en la persona de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hijos de desobediencia. Están los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Eres hijo de Dios? Y si eres hijo de Dios es porque tienes vida. Y si tienes vida, eres un instrumento útil para honra y dispuesto para toda buena obra. Porque eres creado en Cristo Jesús. Pero si no tienes vida, eres un instrumento de Satanás. En otras palabras, aquí el texto. Sigue la corriente de este mundo. Vives para este mundo. Y después sigue el texto diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en nuestros tiempos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto nos habla de esa fuerza interna que está en nosotros, que nos lleva a hacer el mal. El apóstol Pablo nos dice que en nosotros no mora el bien. Yo sé que en mi carne no mora el bien. En otro pasaje dice, Filipenses, así que yo no confío en la carne. Y esto nos enseña que tenemos que despojarnos de la idea que podemos agradar a Dios con nuestra supuesta perfección, porque no lo hay. En ti no lo hay, en mí no lo hay. Podemos decir que hay personas buenas, según nuestro estándar. Hay personas bondadosas, personas que pagan sus impuestos, ¿verdad? Comparado con aquellos que están en la cárcel, criminales, asesinos, traficantes, podemos decir que son personas buenas, pero según el estándar de Dios, Él dice, no hay ninguno que haga el bien. Y eso le incluye a usted y a mí. Si usted dice lo contrario, está diciendo que Dios es mentiroso. En nuestro ser no mora el bien. Y dice, somos hijos de ira por naturaleza. Esto quiere decir que nosotros somos merecedores de la ira. Estamos separados de Dios, somos inútiles al propósito por el cual Dios nos hizo. Seguimos la corriente de este mundo, nos preocupamos de nosotros y vivir así es vivir conforme a Satanás. Hijo de desobediencia, entonces somos merecedores de la ira de Dios. Merecedores de la ira de Dios. Y todos estamos en el mismo saco. Todos estamos hechos de la misma masa, del mismo barro, pecadores. Es decir, tres cosas que me separan de Dios. El mundo, Satanás y mi propia naturaleza pecaminosa. Y aquí vemos ahora tres cosas que me unen a Dios, que hacen que tengamos comunión con Dios. ¿Cuáles son los tres factores?
Pero Dios, dice en el 4, pero Dios, que rico en misericordia. Misericordia quiere decir, viene la palabra miseria y corazón. Es decir, Dios ve nuestra miseria, muertos, inútiles a su propósito, por lo cual nos hizo, satisfaciendo al enemigo de Dios, a Satanás, hijo de ira, pero Dios pasa esta miseria por su corazón y actúa en amor. Amor en la Biblia es una entrega para un propósito. Cristo amó la iglesia y se entregó para. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por. Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo. Dios, en su misericordia, nos ha dado a su Hijo. Ha entregado a su Hijo. ¿Para qué? Para darnos vida. Para que nosotros podamos tener comunión con Él. Podamos ser nueva creación, dispuesto para las obras que Él nos ha preparado. Su Hijo Jesucristo. ¿Quién es Él? Él es el Hijo de Dios. Tan Dios como Dios el Padre, pero a la vez tan hombre como nosotros. Él es un hombre. Pero esta naturaleza humana tuvo un comienzo. Su naturaleza divina jamás tuvo un comienzo. Él siempre ha sido Dios. Pero al venir al mundo, incorpora esta naturaleza humana en su ser y llega a ser el Dios hombre en el vientre de María, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nace en Belén, este niño era Dios fuerte, el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas. Y vino con un propósito. El apóstol Pablo dice, a salvar a los pecadores. Dios envía a su Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos de la condenación que nos encontramos por causa de nuestro pecado. Y para salvarnos, Él tuvo que hacerse responsable de aquello que nos separa de Dios, del pecado. Y allí en la cruz del Calvario, el Dios hombre, después que fue rechazado por sus criaturas, a quien vino a salvar, después que fue abofeteado, escupido, después que le colocaron la corona teñida de espina en su cabeza, después que lo clavaron en la cruz, Él entra en 3 horas de tiniebla. Y en esas 3 horas de tiniebla, Dios está en Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Qué está haciendo Dios? El profeta Isaías dice, Jehová tomó nuestros pecados, cargó nuestros pecados en Cristo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y a él se le imputaron nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo 5:19, 2 de Corintios, Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y agrega en el 5:21, porque aquel que no hizo pecado, Cristo, el sin mancha, a él se le hizo pecado. Y el justo, dice Pedro, muere por los injustos. Hay una sentencia de muerte para usted y para mí. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Muerte eterna. Pero Cristo en la cruz paga esa sentencia de muerte con su muerte. Su muerte tiene un valor
incalculable, por lo que Él es Dios, hombre. Su muerte tiene peso. Y Él con su muerte paga la sentencia dictada por Dios para nosotros por causa de nuestro pecado. Y cuando usted cree en Cristo, cree en Él, lo que Él es y lo que hizo por nosotros, salvarnos de la condenación. Pero para eso tuvo que morir, cargando nuestros pecados, recibiendo Él la ira de Dios, el abandono de Dios que nosotros merecíamos. Dios dice en su palabra que la sentencia de muerte es quitada, clavada en la cruz, porque Cristo la ha pagado. Cuando Él dijo consumado es, Él murió y resucitó. Aún estando nosotros muertos en pecado, dice aquí el pasaje, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. El 8 dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe hace posible que yo me apropie de esta gracia, de este regalo, y agrega no por obras. Así que debemos despojarnos de la idea que podemos ganar el favor de Dios con nuestra supuesta perfección. Tenemos que colocar nuestra fe no en lo que nosotros podemos hacer, porque recuerde lo que la Biblia enseña, no hay nada bueno en nosotros. Romanos 5, 8, 7 dice, nuestra naturaleza carnal, nuestra carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y yo sé que esto en mí no está el bien, dice el apóstol. No mora el bien, no por obras, sino no por obra nuestra, porque si es por obra, es por la obra maravillosa, majestuosa de Jesucristo. Su vida perfecta, su muerte en la cruz, hace posible que yo pueda tener comunión con el Creador si deposito la fe en Cristo. Y después dice, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y termino. Es decir, una persona que está muerta no tiene comunión con el Creador, no quiere nada con Dios. Es enemistad contra Dios, dice Romano, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco pueden, ya citado. Es inútil. Pero cuando la persona cree en Cristo, recibe vida, tiene comunión con Dios. Es un instrumento para honrar al Creador, para buenas obras, dispuesto para su Señor. En otras palabras, una persona que tiene vida, realmente tiene vida, es una persona que tiene placer en la palabra de Dios. El Señor dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios, oye, por eso no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Una persona que tiene vida es una persona que ama a Dios, un corazón que ama a Dios, y un corazón que ama a Dios encuentra placer en su palabra. Meditar en ella constantemente no es una carga, es un deleite. No llena su agenda con actividades para distraer y entretener su alma, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y esta persona, este hombre, esta mujer que tiene vida, es como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces. No verá cuando venga el calor, sino que su hoja siempre estará verde.
Y en los años de sequía no se va a fatigar en los problemas y nunca dejará de dar fruto. Nunca. Como dijo el Señor en la parábola del sembrador, aquel que cae en buena tierra es el que oye y entiende, el que realmente ha entendido el mensaje. Es como aquella semilla que cae en buena tierra, que da fruto con perseverancia. Da 30, 60, 100, pero da. ¿Realmente usted tiene vida? Pregúntese, asegúrese. El apóstol dice, examinaos si está en la fe. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. En ningún otro hay salvación. Solo Jesucristo es la vida. Teniendo a Cristo, tenemos vida, comunión con nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón. Ahí estamos. Entonces, muy buenas tardes a todos. Es una alegría poder estar, ¿cierto?, juntos este domingo, ¿cierto?, aunque sea de forma virtual, para poder escuchar, ¿cierto?, la palabra del Señor. Me alegra saber que el Señor está orando, que el Señor sigue llamando, ¿bien?, y sigue salvando. Entonces, en esta tarde quiero invitarlos a que, a que podamos, ¿cierto?, mirar de frente el corazón del Evangelio, que podamos mirar una de estas declaraciones que son breves, pero son potentes, ¿ya? Que condensan todo lo que nosotros creemos, todo lo que predicamos, ¿bien? Y, por supuesto, todo lo que nos da esperanza. Y al fin es poder transmitir el mensaje de la cruz, que es el mensaje del Evangelio. Así que abramos nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 10. Vamos entonces a 2 de Timoteo, el capítulo 1, desde el versículo 9 al 10. Dice así, ¿cierto?, la palabra del Señor, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta primera parte. Bueno, esto es un pasaje que nos muestra que nuestra salvación no es un accidente, no es un experimento, ¿bien? No, no es algo que depende de cuán firmes somos nosotros o de nuestras convicciones, ¿bien? O también, cierto, de nuestras obras. Es una salvación que nace en el corazón eterno de Dios, con un plan que está perfectamente pensado, que está meditado y querido por las tres personas de la Trinidad. En este caso, el Padre la diseña con amor eterno, el Hijo la ejecuta encarnándose y muriendo por nosotros en la cruz, y el Espíritu Santo la aplica, ¿cierto?, a nuestros corazones dándonos vida. Esta salvación entonces se reveló en Cristo al hacerse hombre, quien es la imagen del Dios invisible, y se asegura por el poder del Evangelio que transforma y sostiene a los que creen. Entonces, para poder guiarnos hoy, vamos a mirar tres declaraciones que Pablo hace en este texto, y son tres verdades que transforman el corazón de quien las cree. Y estas son que Cristo nos salvó, Cristo nos llamó y Cristo nos aseguró. Bien, así que tenemos tres puntos: Cristo nos salvó, nos llamó y nos aseguró. Así que vamos con nuestro primer punto, que es Cristo, Cristo nos salvó. Entonces, miren cómo parte el versículo 9. Dice, ¿quién nos salvó? Aquí Pablo no dice quién nos está salvando, tampoco está diciendo quién podría salvarnos, si es que,
cumplimos sus mandamientos, si es que nos portamos bien, si es que ayudamos a otras personas, ¿cierto? O llevamos una vida de santidad. El texto acá es bien explícito, ¿bien? Y dice, ¿quién nos salvó? Acá el apóstol nos muestra que la obra de Cristo es un hecho cumplido, es un hecho pasado, un hecho que está consumado, ¿bien? Y sin nada más que agregar, tanto por parte de Dios como por parte nuestra. Estimados, acá la cruz de Cristo no fue un intento de salvación, no fue una obra que quedó a medias, sino que es una obra que está completa. Porque allí en la cruz, Cristo tomó nuestro lugar, pagó por nuestros pecados, satisfizo la justicia de Dios y resucitó para confirmar que todo había sido aceptado. Por lo tanto, la salvación del alma no es algo que tú completas. No es una carrera, ¿cierto?, que parte en lo que nosotros estamos leyendo acá, que parte en la cruz, ¿cierto?, con Cristo muriendo por ti, pagando por tus culpas, limpiando tu pecado y en caso, ¿cierto?, de que tú aceptes su obra, y luego él indica que todo está consumado, entrega su vida, resucita al tercer día, asciende a los cielos y después, ¿cierto?, termina en lo fabulosamente bien que te portas como persona, en tu vida diaria, ayudando a los demás y siendo un buen samaritano. Entonces, la verdad es que lo último no tiene ningún sentido y no se compara a lo que describí al principio, ¿cierto? Y eso pasa porque la salvación es un regalo que está terminado, es un regalo terminado, que tú simplemente recibes con las manos vacías. Entonces ahora noten esto. Pablo dice que Dios, ¿cierto? Porque hagamos la conexión con el versículo o la parte del versículo pasado, el versículo 8, Dios nos salvó, no conforme a nuestras obras. Y esto rompe de raíz cualquier idea de mérito, ¿cierto? No nos salvó porque fuimos mejores que otros, no porque oramos mucho o porque teníamos una fe especial, no porque un día nos levantamos y decidimos ser buenos. No, no es el caso. Dice el texto, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, en los tiempos de los siglos. Por lo tanto, antes de que el mundo existiera, antes que hubiese tiempo, antes que hubiese espacio, materia e incluso el concepto de universo, Dios ya había planeado salvarte. Antes de que nacieras, antes que pecaras por primera vez. Ya Cristo había sido provisto y estimados. Acá les presento la gracia. Y esa gracia, dice Pablo, nos fue dada en Cristo Jesús. No fuera de Cristo Jesús, no aparte de Él. No como un paquete que viene separado de tus buenas obras o de tu creencia distorsionada de un Dios que acepta y entrega salvación solo por ir a la iglesia. Todo está en Él. Cristo no es solo el mensajero. Cristo es el mensaje, Cristo es el medio y Cristo es el fin. Y es por eso que la primera intención de Pablo al presentar este pasaje a Timoteo es que recuerde, ¿qué cosa? Recuerde su llamado. Como quien fue llamado por aquel que salva, y es por eso que si tu concepto de Dios te indica que por estar acá, ¿cierto? Ya ganas puntos para salvación, te comento que esa idea va en contra de todo el canon bíblico, que enseña que la salvación es por gracia y no por obras. Así que te invito nuevamente a que abras tu corazón y escuches, a que puedas escuchar el Evangelio y de esta forma puedas entender que con todo lo que ya te hemos presentado en la primera parte y ahora lo que te voy a estar presentando en esta segunda parte, puedas notar que la salvación ya está toda provista y solo debes aceptarla. Porque sí, hasta aquí hemos venido, ¿cierto? Y hemos podido ver que Cristo nos salva, ¿cierto? Por gracia, nos salva sin méritos y con una obra completa hecha a nuestro favor. Lo que sigue es igual de hermoso, ¿bien? Porque
Él nos salva, no solo salva, sino que también nos llama. Y ese llamado, la verdad es que no es menor, sino que y tampoco es un llamado que es superficial, no es un llamado que es simbólico, es un llamado que es real, es un llamado eficaz, es un llamado poderoso y que nos transforma desde lo más profundo de nuestro corazón. Así que vamos con nuestro segundo punto, que es Cristo. Cristo nos llamó. Así que volvamos al texto. Y fíjense, miren lo que dice. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Noten que el llamado va justo pegado a la salvación. ¿Por qué? Porque quien salva llama, bien, y por ende quien llama es el que salva. Y no se puede separar. Y no es que Dios salva pero tú te llamas solo. Bien, no es que Dios lanza una oferta al aire para ver, ¿cierto?, quién es el primero que la toma, sino que es un llamado que viene del cielo, directo al corazón, que despierta lo que estaba muerto, que abre los ojos de quienes no veían y que hace correr a los que antes huían. Entonces, nos muestra que es un cambio radical, bien, en quién fue llamado y en quién fue salvado. Y Pablo acá lo llama de esta forma, llamamiento santo. Entonces nos surge la pregunta, ¿por qué lo llama así? Y la verdad es que no es cualquier llamado. No es como cuando alguien te llama a estudiar o a trabajar o a cambiar tu vida con una serie de filosofías y una especie, cierto, de listado de cosas que tienes que ir mejorando en tu vida. No es ese tipo de llamado. Acá Pablo nos llama, ¿cierto? O nos habla, ¿cierto?, del llamado al arrepentimiento y la salvación de Dios a los incrédulos. Bien, no nos habla de eso, sino que nos habla de un llamado que es eficaz. Nos habla, ¿cierto?, de un llamado y nos habla, ¿cierto?, de este llamado que es salvador a los creyentes. Y este llamado es santo, porque viene de un Dios santo y viene con un propósito que es santo, para darte una vida santa. Entonces, acá Pablo nos llama a vivir no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y también según el propósito de la gracia. No se trata de un llamado que es genérico, estimados, como con frases típicas, ¿cierto?, de post de redes sociales que nos dicen, por ejemplo, Dios te ama y tiene un plan perfecto para ti. La verdad es que suena bonito, pero no, porque el llamado es mucho más que eso. Acá es Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, diciéndote, te llamo por tu nombre, te llamo del pecado a la vida, te llamo de las tinieblas a mi luz, te llamo a mí, te llamo a una relación viva, no a una religión muerta. Y ese llamado no depende de tus capacidades, no depende de tu trasfondo, no depende de lo que estás viviendo, no depende de tu estabilidad emocional, depende de Cristo. Y ese llamado depende de Cristo que llama con autoridad. Por lo tanto, este llamado es como cuando el Señor Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Muchos conocemos la historia. Y allí el Señor no le dijo, ojo, no le dice lo siguiente: Lázaro, si tú quieres, si tú te animas, si estás de buen humor, por favor, arréglate un poquito, échate un poquito de perfume y sal porque te estoy llamando. No es así. El Señor grita con autoridad: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió restaurado, salió caminando como alguien que está vivo. ¿Por qué? Porque el llamado de Cristo no es una sugerencia, es una orden amorosa, es una orden eficaz, es una orden poderosa, es un llamado que crea vida, es un llamado que transforma. Y así también
llama a los pecadores. No les pregunta si se sienten dignos. No les pregunta si han tenido una buena semana o si son lo suficientemente espirituales o si tienen ganas de creer. El llamado es categórico por parte de Cristo. Y Él en esta tarde, ¿qué es lo que te dice? Ven a mí, porque yo soy el que salvo y yo soy el que llamo. Ahora, ojo con esto. Este llamamiento no es solo para ir al cielo cuando mueras o cuando venga el Señor por su iglesia. No es un llamado para que mejores tu vida, ¿cierto? O tengas paz interior. No, no es un llamado, ¿cierto? Para que tú puedas decir, ahora soy de Cristo, no me va a pasar nada malo, o ahora soy de Cristo, me va a ir mucho mejor. No, no es ese tipo de llamado. Este es un llamado a pertenecerle a Él. Es un llamado a vivir para Él. Es un llamado a ser transformado por Él. Y por eso el pasaje dice que es un llamamiento santo, porque te aparta para Dios, te cambia, te limpia, te da una nueva identidad, porque antes eras hijo de ira y ahora eres hijo de Dios. Y si tú escuchaste ese llamado, y si tu corazón un día fue sacudido por el Evangelio y dijiste, sabes que no puedo seguir igual, eso sí fue Cristo llamándote por medio de su Espíritu. Pero lamentablemente pudo haber pasado circunstancias, momentos que hicieron que ese llamado quedara ahí y no tomaste una decisión. En esta reunión puede ser que puedas tener este llamado nuevamente, no con una voz audible, sino con esa sensación clara que Dios te está hablando a ti, de que no es casualidad que estés aquí, que necesitas volver, que necesitas estar allí dispuesto para poder escuchar y que no puedes salvarte solo. Eso es Cristo llamando. No lo ignores. Ya escuchaste el primer mensaje y puedes estar escuchando también este segundo mensaje. No lo ignores. Atiende al llamado de salvación. Y ahora volviendo al pasaje, porque primero hemos podido ver, ¿cierto?, que nos salvó. Luego hemos podido ver, ¿cierto?, que nos llamó. Y finalmente Pablo acá nos dice que es algo más que completa esta obra que es perfecta, porque nos salvó, nos llamó y ahora Cristo también nos dice que nos aseguró. Y ese es nuestro tercer y último punto. Cristo nos aseguró. Volvamos al texto y lo vamos a leer, ¿cierto?, de forma completa. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Resulta que este pasaje no solo nos habla de una salvación pasada, ¿cierto?, ni de un llamado presente, sino que nos habla de una obra que es consumada, de una obra que es asegurada en Cristo, no por un momento, sino que para siempre. Acá Pablo quiere dejar en claro que la salvación que Dios planeó y ejecutó no corre peligro, no corre ningún peligro, no es frágil, no es algo que depende de cómo nos sintamos hoy o de si tuvimos una buena semana donde estuvimos más cercanos al cristianismo, ¿cierto? Sino que es una obra que es asegurada por Cristo y que es sellada por el poder del Evangelio. Fíjense en la frase clave que está acá, el cual dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo quitó la muerte. Cristo
la venció. Cristo la desarmó y la dejó sin poder sobre nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo para poder desarmar, para poder dejar sin poder a la muerte? Lo hizo muriendo por nosotros y resucitando de forma gloriosa y victoriosa. Hebreos 2, versículo 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús participó de carne y sangre, como nosotros, para poder morir como nosotros, pero resucitar por nosotros. Y al resucitar, sacó a la luz la vida, sacó a la luz la inmortalidad. Y la verdad es que, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que trajo a la superficie con claridad lo que antes estaba cubierto con un velo de misterio, que hay vida eterna disponible para quienes creen en Él, que la muerte ya no manda, que el castigo fue pagado en la cruz. Por lo tanto, Cristo no solo venció la muerte en sí, estimados, sino que también el temor a ella. ¿Por qué razón? Porque ahora la muerte no es condenación, sino que es coronación. Es entrada a la vida verdadera, es entrada a la inmortalidad, pero sobre todo es entrada a la gloria para poder estar con Él. Y esta seguridad, dice Pablo, viene, ¿por qué cosa? Por el poder o viene por el Evangelio. Es decir, viene por la buena noticia de la cruz, la buena noticia de la resurrección de Cristo. Por ende, esta seguridad no viene por lo que sientas tú hoy, no viene por tus emociones, o no viene por tu rendimiento espiritual, sino que viene porque Cristo lo hizo. Viene porque Cristo lo aseguró. Viene porque Cristo lo selló con su sangre. De hecho, en Romanos 8 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? Pablo no dice yo siento que, sino que Pablo dice yo estoy seguro, porque su certeza no está en sí mismo, sino que está en Cristo. Y estimado, ¿tú qué has escuchado esto? ¿Tienes esa seguridad? ¿Vives con la certeza de que si estás en Cristo, ya nada ni nadie puede separarte de Él? ¿O sigues creyendo que la salvación es un contrato que es frágil, que puede romperse si es que fallas una vez más, como si la salvación se perdiera? Estimados, la salvación es segura, la salvación es firme, la salvación es eterna y puede ser aplicado a ti ahora. Puede ser aplicado si es que crees en Cristo como tu Salvador personal. Porque fue a la cruz por ti, fue a morir por ti, fue a entregarse, recibiendo el castigo que tú te merecías para que tú pudieses tener paz. Y puede asegurarte no con una promesa vacía, sino con su vida, con su muerte y con su resurrección. Lo que hemos podido ver hoy es que tu esperanza no está en ti.
sino que está en aquel que venció la muerte y trajo la vida y promete vida eterna a todo aquel que cree en él. En conclusión, Dios nos salvó, aunque claramente no lo merecíamos. Por lo tanto, Dios nos llamó, aunque estábamos lejos. Y en Cristo, Dios nos aseguró una vida que vence a la muerte. Pero ahora quiero hablarte a ti, de forma directa. A ti que quizás has escuchado el Evangelio muchas veces, o tal vez es tu primera vez. También a ti que cargas con culpas, con dudas, con temor a la muerte, con temor a no ser suficiente. Mira lo que acabamos de leer. Dios te amó antes de que nacieras. Planeó una salvación que no depende de ti, porque sabía que nunca podrías lograrla solo. Y por esa razón envió a su Hijo Jesucristo para morir en tu lugar y para resucitar y darte vida, y una vida que nunca va a terminar. Si te fijas, esto no es una religión vacía, no es una mejora de vida, sino que es una nueva vida, que comienza cuando confías en Jesús como tu Salvador personal. ¿Y sabes qué? La muerte no tiene que ser tu final. La culpa no tiene que seguir pesando sobre ti. Y hoy, en esta tarde, puedes tener la certeza de una salvación que es segura, que es firme y que es eterna. Y esto no porque tú lo logres, sino porque Cristo ya lo logró todo por ti en la cruz. Por lo tanto, ¿qué necesitas hacer? Necesitas creer, necesitas arrepentirte de tus pecados, pero sobre todo necesitas confiar en Él. Es rendir tu vida, abrir tu corazón y decirle, ¿sabes qué? Yo también quiero esa vida. Perdóname, limpia mis pecados, sálvame. Y si lo haces, hoy serás salvo porque Dios te salva. Hoy serás llamado porque Dios te salva. Y Dios te asegura hoy una vida que es eterna con Él, que ni la muerte va a poder quitarte. Así que no sigas esperando. Hoy es el momento perfecto. Deja tus culpas a un lado. Arrepiéntete. Cree en Él. Aprovecha la instancia. No dejes pasar un día más. Hoy es el día. Cristo ya lo hizo todo. Ahora solo te falta responder. Ven a Cristo, cree en Él y vive para siempre con Él. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar ya para terminar. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu misericordia, por tu amor incomparable, que podemos confiar que la cruz es segura, que la salvación es eterna, que no depende de nosotros, de nuestro ánimo, de nuestra espiritualidad, sino que depende de ti, porque la salvación es tuya. Y damos gracias porque la salvación es completa. Y en esta tarde Él está llamando. Por lo tanto, rogamos tu ayuda para aquellos que puedan estar dudando, que estén a un paso y que tomen la decisión correcta. Que no dejen pasar un día más, sino que finalmente puedan aceptar a Cristo como su Señor. Que también puedas animar a hermanos
que puedan estar desanimados, que puedan recordar que su salvación está segura, que el Señor nos llama continuamente porque nos ama. Así que gracias, Señor, porque podemos acudir a ti. Rogamos por la palabra que ha sido entregada. Estamos todos en tus manos. Y gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.